nos irá viendo después, porque ya empezamos con la reunión número 45 del canal, ¿sí? Que obviamente vamos a hablar de mercados alcistas, datos claves, panorama actual y análisis, y vamos a intentar ver un montón de cosas. Sí, obviamente a quien no se haya sumado al grupo de Telegram lo invitamos a sumarse, se descargan la aplicación, ¿sí? Y obviamente los esperamos y vamos compartiendo el mercado, noticias, análisis y demás. Y obviamente acuérdense que cada uno de los análisis y opiniones son mi visión del mercado, cada cual tiene que hacer su propio análisis. Y empezamos ya, más allá de que no se ve acá tan claro lo que estoy proyectando, porque bueno, quedó esto, que no sé quién lo ha escrito, no lo puedo sacar, pero no escriban más, por favor. Vamos a ver que tenemos presentación también de resultados de esta semana, de Trade Desk, BioNTech, Barrick Gold, sí, mañana, y Berkshire Hathaway van a presentar resultados antes de apertura de mercados. Vamos a tener también el día martes algunos resultados que, bueno, acá Coinbase, después de cierre de mercado, como más relevante. Y sí, fíjense que el día miércoles tenemos a eBay, tenemos a NIO, que vamos a ver en dónde nos encontramos con estos dos activos a hoy. Y Disney, el día jueves, después de cierre de mercado, junto con Baidu y, bueno, no mucho más, van a hacer eso puntualmente, pero a estar atentos a esos activos. Y vamos a intentar ver todo esto hoy, si hay algunas noticias relevantes del momento, calendario económico, índices, vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver algunos índices también respecto al mundo cripto, índice de desempleo, cómo nos fue la semana por sectores y análisis obviamente de todos estos activos. Arrancamos con dos noticias del mundo que tengo para compartirles, tampoco hay mucho relevante en este sentido, pero les voy a pedir a los que están conectados, sí, que me digan si están viendo la pantalla, sí, que por favor me digan en el chat si se está viendo, yo entendería que sí. A ver los que están conectados. Marcelo dice que sí, perfecto. Bueno, dos noticias rápidas. Sí, el Banco Central Europeo debe endurecer su política si es necesario para contrarrestar la inflación. Weidmann, obviamente, esto tiene que ver con la inflación, con cómo están viendo desde Europa la política monetaria, así que habrá que estar atentos a ver si hay cambios o no hay cambios con la tasa de interés y demás cuestiones, sobre todo por la variante Delta y obviamente de evaluar cómo se van financiando los estados a medida de que vaya normalizándose todo, o si eventualmente se pone un poco más dura con el aumento de precios y las tasas de inflación. ¿Sí? Así que este es un dato a tener en cuenta, les voy a dejar obviamente para que puedan analizar un poco más en detalle la noticia, y también obviamente mundo cripto metido en nuestro mercado, porque el Nasdaq va a intentar implementar la blockchain y será un disruptor. Esto lo dice Adena Friedman, que es director ejecutivo del Nasdaq. Sí, la intención es aplicar la blockchain, ¿sí?, a la infraestructura del mercado financiero. Veremos si esto se da. Intentan, obviamente, tener este aspecto un poco más disruptivo en los mercados, y tenemos un poco a las cripto como protagonistas. Ahora vamos a ver inclusive también un indicador también del mundo cripto, y la bolsa obviamente intenta llevarse la tecnología de al menos estos activos disruptivos al mercado. Así que veremos si esto se va dando. También les dejo la noticia que es muy interesante, o al menos me pareció bastante interesante. Y vamos a ver el indicador de miedo y codicia, que este indicador lo vemos generalmente, no lo habíamos visto el fin de semana pasado, pero fíjense que no estamos en extrema euforia, independientemente de lo que vamos a ver ahora en los gráficos. ¿Por qué? Porque estamos todavía con una sensación de miedo en el mercado de un 36, de 36 puntos, no estamos ni siquiera en terreno neutral, independientemente. Esto sí no condice mucho con los gráficos, ahora lo vamos a ver puntualmente. Y el calendario económico, ¿qué esperar esta semana? Bueno, acá tenemos, sí, encuestas de ofertas de empleo, lo vamos a tener el día de mañana como dato relevante, índice de confianza individual del inversor en Alemania, IPC subyacente en Estados Unidos, y el jueves va a ser, me parece, el día más importante con las peticiones de subsidio de desempleo e índices de precio de productor, que van a intentar mover un poquito más al mercado, así que vamos a estar atentos también a estos datos. Y un indicador, sí, que tiene que ver con el hash rate, que tiene que ver obviamente con este poder computacional que tienen los mineros de procesar transacciones en la blockchain. No los voy a aburrir mucho porque no sé cuántos operarán criptos y demás o estarán interesados, pero voy a dejarle esta nota y demás, y les voy a traer obviamente este indicador, el total de la tasa hash, ¿sí?, que tiene que ver con el hash ribbon que vamos a ver ahora, que nos va a marcar, al menos para aquel inversor de mediano a largo plazo, un poco más la cancha, ¿sí? Pero fíjense, antes de eso, vamos a otro indicador. Este es el indicador de la tasa de desempleo. Fíjense cómo venimos cayendo, interesante, otro dato aparte de lo que tiene que ver con el hash ribbon, pero acá tenemos la tasa de desempleo cayendo. Esto es un dato bastante positivo del mercado. ¿Por qué? Porque fíjense el pico que veníamos cayendo obviamente, se dispara con el COVID, espectacular, cómo se disparó, rompimos la media de 200 como
gran soporte que ahora lo tiene por debajo, fíjense, en 5.40 la tasa de desempleo, y vamos a ver ahora lo que tiene que ver, sí, con este indicador, con el hash ribbon, que sí yo se los había compartido en el canal de punto de vista del corto plazo, pero sí este indicador tiene que ver puntualmente con las señales que nos puede dar, obviamente después de capitulaciones, que son estas dificultades que tienen los mineros en minar, y que fíjense acá, nos va marcando de manera muy gráfica que después de estas capitulaciones, ¿sí? Es como si fuera un semáforo, solamente sin los colores del semáforo, pero nos indica cuándo comprar, literalmente, y podemos ver que la gran mayoría en velas, estamos en velas de gráfico semanal, en Ether en este caso, pero nos va marcando cuándo ir comprando en caso de aquel que sea holder de las cripto, y acá lo tenemos mucho más claro en Bitcoin. Fíjense que si lo vamos a ver en el gráfico, nos dice generalmente el momento en donde se puede comprar, ¿sí? Todavía no lo tenemos activado en gráfico semanal, ¿sí? Es algo también a tener en cuenta, habría que esperar un poco más, pero ya venimos con una capitulación bastante larga, se va aprendiendo un poquito, fíjense, estos indicadores, así que es otro más que lo pueden incorporar, se van acá a la parte de indicadores y ponen hash, ¿sí? Hash ribbon, y aparece hash ribbon, ¿sí? Es un indicador gratuito, así que lo recomiendo bastante para que lo puedan tener en puntual. Sí, salimos un poco de las cripto y el hash ribbon como indicador, que lo recomiendo que lo puedan ir viendo, y vamos un poco al mercado. Fíjense, esto fue lo que pasó esta semana. Tuvimos el sector financiero, ¿sí? Particularmente Visa y Mastercard cayendo, claro, Qualcomm también, pero en general de mixto a positivo. El sistema bancario estuvo muy fuerte, y lo que tiene que ver con semiconductor, bueno, Nvidia, que no deja de presentar buenos resultados en lo que tiene que ver con esta tendencia tan fuerte que tiene, va corrigiendo, pero es impresionante. Nike bastante bien también, Eli Lilly, Pfizer, bueno, el sector de las vacunas, y veremos un poquito más rezagado, bueno, las FANGs de neutro a positiva, pero la verdad que dentro de todo bastante bien, y no olvidar, ¿sí?, que venimos de 6 meses excelentes. Fíjense lo que viene siendo Google, ni más ni menos, casi un 30%, Facebook un 35%, y ni que hablar si nos vamos un poquito para atrás. Fíjense lo verde que está el mercado, ¿sí? Un año para atrás, Tesla casi un 134%, impresionante. Hay que tomar a veces perspectiva de dónde venimos, porque ahora vamos a ver un poco en los gráficos también cómo venimos en este aspecto. ¿Sí? Vamos ya a analizar índices antes de poder presentarles los activos que tengo para compartirles, y el que quiera analizar algún activo en puntual vaya anotándolo en el chat. Tenemos el SP500 en máximos de toda su historia, no tiene resistencias, repito, no tiene resistencias, tenemos una media de 50 que va siendo de soporte, ni siquiera tenemos a la media de 50 como que es el soporte clave, que lo tenemos en 3.997.56, y los niveles FIBO lejísimos, casi en 3.575 puntos, y los 3.038 de 61.8, que esta es la zona que no debemos perder de mediano a largo plazo, pero en máximos, sí. En cuanto a indicadores, bueno, inclusive el SP500 dando compra en el MACD, un RSI que ya viene purgado, fíjense, salimos de la zona de sobrecompra, estamos por arriba de 50 en la zona de 61, y un estocástico en la zona de sobrecompra en 92, la verdad que una fortaleza de mercado espectacular, esa es la realidad. Lo mismo podemos decir del Dow, muy parecido a este índice de las industriales, que acá sí podríamos decir que teníamos una pequeña resistencia, pero es la que está dejando, en casi los 35.000 puntos, está ahí en esta zona, pero la verdad que fíjense lo lejos que estamos también de soportes. Esto nos indica a las claras que necesitamos alguna corrección de alguna importancia, si un 15, un 20% pronto, al menos a niveles de la media de 200, para regular todo lo que tiene que ver con algunos activos, pero la verdad que por el momento no llegan, y hay que seguir la tendencia que a hoy es muy fuerte. El primer soporte claro es 32.464, 35.000 puntos, que estamos casi en esa zona, y 28.625 y el 61.8 que están lejísimos, 24.607, muy fuerte el mercado, que en cuanto a indicadores también, fíjense el Dow, muy similar al SP500, dando compra en el MACD, lo que tiene que ver con un RSI ya bastante purgado, por arriba de la zona de 50 al 57, y un estocástico sí en zona de sobrecompra, este indicador bastante, digamos, un poco más rápido que los otros indicadores, pero en zona de sobrecompra, dando compra, inclusive, esa es un poco la fortaleza que nos marca el mercado. El Nasdaq, el índice de las tecnológicas también, pero muy bien, fíjense, inclusive acá sí podríamos trazar doble línea, una pequeña línea de tendencia que pasaría por los 13.860 puntos, y la otra línea que obviamente fue el techo de la resistencia anterior, que podría ser de soporte ahora en los 14.344, junto con los 14.464, estamos igual con la única resistencia casi en la zona de los 15.000,
169 puntos, muy fuerte, haciendo obviamente una mella o llegando a la zona de la EMA de 50 y ni siquiera yendo a buscar la EMA de 200 que está en 13.000, sí, 355 puntos y los 11.887 primer FIBO. Esta es la zona que no debería perder el Nasdaq, pero fíjense lo lejos que estamos. Impresionante la fortaleza del mercado, 9.886 el Nasdaq. Y acá sí, corrigiendo indicadores, fíjense, tenemos un MACD en venta, un RSI que está cayendo, pero todavía por arriba, en la parte alta, por arriba de 50 en 61, y un estocástico todavía en la zona de sobrecompra en 86, así que de producirse alguna corrección no pasaría absolutamente nada, es más, habría que esperarla. Volvemos a repetir lo mismo porque estamos otra vez en máximos de toda su historia en todos los indicadores. Fíjense lo fuertes que están los tres. Los tres, generalmente vemos alguno cayendo. Y el DAX, el índice alemán, que vamos a tener datos también de Alemania en la semana, esta semana que viene. Fíjense, tenemos un doble techo que está activado, que se podría desactivar de romper la zona de los 15.808, que podría darse, sí, tranquilamente, porque inclusive tenemos este canal activado hasta los 16.017, que lo rompió en esta zona. Todavía no lo anuló inclusive, y tampoco cumplió este doble techo que teníamos acá proyectado después de ruptura, y mantiene sobre todo la EMA 200, que es el primer soporte clave en los 15.386, ni que hablar que tenemos en la zona FIBO, muy lejos, fíjense, acá sí, terriblemente lejos, 12.932 puntos, y ni que hablar con lo que tiene que ver con los 11.142, un índice alemán muy fuerte en cuanto a indicadores también, acá sí en zona de sobrecompra, en 70, un MACD también en compra, por arriba de 0, y un estocástico también en la zona de sobrecompra. Necesita corrección, sin lugar a dudas, y tenemos la EMA 200 como primer obstáculo claro. Así que vamos a ir directamente ya a algunos activos que traje para compartirles. Empezamos por el activo que maneja Charlie Munger y Warren Buffett, sí, los mejores inversores del mundo, al menos desde mi punto de vista. Lo que tiene que ver con el análisis técnico, estamos casi en máximo. Fíjense lo lejos que estamos del soporte, el timing es muy malo. Lo repito, el timing es malísimo. ¿Por qué? Porque estamos llegando casi otra vez a las únicas resistencias que tiene el activo en 441.510 y 444.872, que es el máximo de toda la historia. El primer soporte clave pasa por los 387.970 y el primer FIBO, la zona de los 367.347, perdón, es el primer Fibonacci, la primera zona relevante, junto con este soporte intermedio, en donde ya teníamos una divergencia alcista en MACD y en estocástico con el precio caía, los indicadores nos indicaban que se venía la subida, y se vino. Veremos a ver qué resultados presentan, y para quienes estemos afuera, obviamente esperar alguna corrección clara, ¿sí? No es momento de entrar ahora, porque si bien los indicadores están dando compra, el estocástico entraría casi en la parte alta en 81, sí un MACD arriba de 50 en 61, y un RSI arriba del 61, y un MACD en compra, ya por arriba de 0, así que dentro de toda una fortaleza clara, es un claro mantener para quien la tenga, e incorporarse en correcciones para quien no estén. Todavía no están esas correcciones a la vista, así que esperaremos y veremos a ver qué es lo que va pasando. Disney, este es otro gran activo que podría tener una estructura triangular en formación, ¿sí? Estructura triangular que si rompe por la parte alta habría que evaluar hasta dónde nos vamos. Todavía estamos en eso, y todavía tenemos inclusive una especie de ruptura, una ruptura de canal hasta los 193.58, que no cumplió, no anuló tampoco, y está respetando el soporte más claro y más clave para quien tenga el activo en cartera, que son los 169.93. Veremos si va a cerrar sobre todo este gap. Dejó una vela bastante fea en esta sesión, pero me da la sensación que es una consolidación en esta zona de rango para seguir al alza. El soporte clave es este, siempre decimos 169.93, de romper la EMA 200, habría que ver si viene a cerrar este gap alcista que dejó allá por diciembre del año pasado, que coincide, fíjense, con el FIBO 38.2 en 155.88, y claramente la zona que no tiene que perder con este tremendo gap alcista que ya dejó o había dejado en noviembre del año pasado, es el 61.8 de Fibonacci, que casi pasa por la zona de la 126.66. Acá estamos como a mitad de camino, y tendríamos esta estructura en caso de romper la zona de los 184.79, y resistencias por el camino quedan varias, sobre todo los 186.92, 190.53, 196.49 máximos de toda la historia en 203.26. Indicadores, todavía tenemos el MACD en venta por debajo de 0, un RSI que ya está por la parte alta, fíjense acá venimos de purgar en 50, y un estocástico ya un poco más cerca de la zona de sobreventa dando compra, así que daría la sensación, o al menos que mientras no pierda la EMA 200, el timing tampoco es tan malo, ¿sí? Eso es para Disney, que va a presentar resultados también el día jueves,
Vamos a ver también lo que tiene que ver con Square, que esta sí nos había quedado colgada de la semana pasada, pero es un activo espectacular, con una estructura posible de activación de casi doble, triple suelo, si rompe la zona de los 127,07, que es esta zona de acá, que está en eso, o parecería estar, que nos llevaría ni más ni menos por proyección de esta zona de consolidación hasta los 364,28. Veremos si pasa esto. Tuvimos gran volumen comprador, y bueno, estamos un poquito lejos de soportes claves, como es el 61.8, el 128.85 y 187.66, pero la verdad que es un activo muy muy fuerte, con una proyección bastante alcista, ¿sí? Si activa esta figura, la tenemos activada y claramente podría incorporarse en una cartera de largo plazo. 62 el RSI, lo que tiene que ver con un MACD acá sí lo tenemos en compra, si sacamos esto porque acaba de dar compra por arriba de cero, hace ya varias sesiones, y un estocástico que viene de bajar, de corregir un poco la zona de sobrecompra en 75, así que bastante bien Square, otro activo muy fuerte. Vamos con NIO que este va a presentar resultados esta semana. Obviamente, bueno, las chinas vienen bastante golpeadas, pero NIO, ojo con NIO, porque NIO viene de cumplir una estructura rectangular al alza, casi hasta la zona del FIBO 61.8 del impulso bajista, que justo fue esa zona, la zona que respetó los 54,46, y de ahí vino a buscar la media de 200, que también la respetó. Fíjense que al menos viene consolidando en esta zona, no pierde este soporte clave en 39.61, y el FIBO 38.2, el primer FIBO relevante, en 43.84, estamos casi en esa zona, ¿sí? En los 42.91 está un poquito por debajo del primer FIBO, pero la zona que no tiene que perder en principio es esta en 32.40, y esta, los 27.13, que de ahí, bueno, obviamente es estar afuera del activo, pero el timing acá tampoco es tan malo. Acuérdense obviamente de este sector chino, con todo el riesgo que está teniendo las empresas chinas. Vamos a ver qué resultados también presenta esta semana. MACD en compra por debajo de cero, un RSI acá sí, que está por la parte baja, ojo con esto, pero viene subiendo, está cerca de 50, habrá que ver si reacciona y rompe la zona de 50, porque también el estocástico está en compra en 71, así que bastante bien NIO. Veremos a ver qué es lo que va pasando con la presentación de esos resultados esta semana. Y eBay, el último activo que tenemos para compartir. Después vamos a ver oro, plata y las cripto. Y lo que tiene que ver con eBay, bueno, sí está teniendo correcciones claras. ¿Por qué analizamos eBay? Porque va a tener presentación de resultados el día miércoles. Viene, fíjense, consolidando y teniendo toques bastante claros. Acá casi lo toca, pero se fue el acercamiento justo junto con este gap que después cerró, fíjense, rapidísimo. Gap bajista que era de un tamaño bastante importante, pero lo vino a cerrar, inclusive fue a buscar después de eso máximos de toda su historia, que lo tenemos hoy en 73,97, y obviamente soportes en primer FIBO en 60,42, 55,78 en 38,2 y el 61,8 en 44,37, ya lejísimos de esas zonas, pero en caso de que tengamos alguna corrección a niveles de la EMA 200 o alguna zona de consolidación larga, tranquilamente se podría incorporar una cartera de largo plazo. Es un activo muy fuerte también de largo. Y fíjense, el MACD lo tenemos en venta, ya purgando indicadores, el RSI también en 36, la zona baja, y el estocástico llegando a zona de sobreventa. Así que veremos si hay reacción, veremos qué resultados presenta eBay, pero es un activo de esos que también se puede incorporar después de algunas consolidaciones largas o correcciones como tuvo acá, por ejemplo, ¿sí? Donde generó un doble suelo, ruptura y a buscar máximos después y romper y hacer nuevas estructuras, ¿sí? Y vamos con el oro y con la plata, ya para ir terminando y meternos un poco en las cripto también para ver qué es lo que está pasando de mediano y de corto plazo. El oro, bueno, hay un deterioro en el oro, pero desde mi punto de vista todavía no pierde zonas relevantes, que son esta zona, la zona FIBO, en 161,92, estamos viendo el ETF del oro, y esta zona, fíjense que también la respetó, la de los 164,09, lo único que no me dejó es que volvió a dejar otro gap bajista, y que esta vez el gap lo dejó por debajo de la media de 200, podría haber cruce de EMAs. Tenemos un doble techo pequeño activado que ya casi cumplió. ¿Por qué lo cumplió? Porque bueno, lo activó con este gap bajista que debería cerrarlo en estas sesiones que vienen, sobre todo este también, y este también va dejando gaps bajistas, eso es una señal de deterioro. Veremos si reacciona y sobre todo si se vuelve a colocar por encima de la EMA 200 y va a buscar zonas relevantes, que en particular tenemos el FIBO 61.8 del impulso bajista, que pasa por los 180,30, pero no desactiva al menos esta gran estructura alcista de fondo que tiene todavía hasta que no rompa esta zona, la zona de los 158,40 el oro, ¿sí? En cuanto a indicadores, bueno, acá sí, MACD en venta por debajo de cero, un RSI llegando a la zona de sobreventa en 31, y un estocástico también que viene purgándose en 28, más cerca de la zona de sobreventa que de sobrecompra, así que veremos si consolida un poquito más, si no pierde zonas relevantes, y qué va pasando con la evolución del oro, y todos los activos que, ojo, por ejemplo Barrick, están
también relacionados o vinculados al oro. La plata algo similar, tuvo un deterioro y tuvo un deterioro por abajo también de la EMA de 200 esta semana, y también dejó un pequeño gap, ¿no? Como el del oro, y está a primer FIBO en esta zona. Esta es la zona clave, fíjense que fue soporte muchas veces en la plata, en los 38,68, que después de ahí abajo sí, habría que estar afuera porque tenemos el primer soporte un poco más inmediato en 31,91 y en los 30,16, así que veremos qué va pasando también con la plata. Un MACD en compra que podría dar venta pronto, y tenemos, fíjense también el RSI ya en la zona baja, en 40, apuntando no sé si a bajar o a subir, si está como medio indeciso, fíjense, porque el estocástico también da venta y está casi por la parte media. No sabemos qué va a hacer, pero perdió la media de 200, eso es algo negativo. Dejó una vela con bastante volumen envolvente de las últimas, ¿sí? Lo que nos indica que se venía una posible corrección de corto plazo, pero veremos a ver si mantiene la estructura y no rompe esta zona que es la más relevante, la plata, en las próximas semanas. Y vamos a ver si ya las cripto, les voy a mostrar dos gráficos de las cripto a largo plazo primero, que es este, el que compartimos siempre. Fíjense, aparte del hash ribbon, que también se puede usar como indicador complementario. Habíamos hablado de un posible doble suelo que se cumplió, ¿sí? Se cumplió claramente después de ruptura de la media, y sobre todo porque después del retroceso del retesteo a la media de 200, ahí fue cuando empezó el Bitcoin a subir, ¿sí? Así que mientras no perdamos la media de 200, que ahora pasa por los 38.788, no pasaría nada, y tendríamos que ir a buscar romper zonas de los 45.798, 51.590, que es el 61.8 del impulso bajista, y los 59.490 y 64.842, que son máximos de toda la historia. En cuanto a indicadores, bueno, seguimos alcistas, fíjense, MACD por arriba de 0 en compra, RSI ya en zona de sobrecompra, abajo en 70, apuntando a la baja, así que veremos si hay alguna corrección, al menos para pulgar indicadores, y un estocástico en compra en 84, eso es lo que tiene que ver con el Bitcoin. Sí, el Ethereum, sí, que también, bueno, acá tenemos bueno, este fue peor digo peor en el buen sentido, porque doble suelo, ruptura de máximos entre mínimos, activación hasta los 3093, que ya lo cumplió y rompió la primera zona clave a romper, que era esta, ¿sí? Que fue casi doble, triple resistencia, y tenemos una segunda clave zona vulnerable, que es el 61.8 del impulso bajista, que son los 3.344. Esta es la zona que tiene que romper Ethereum de mediano plazo para ya darnos un poco más de tranquilidad. A diferencia del Bitcoin, ya dejó muy lejos la EMA 200, ahora pasa por los 2055-66. Obviamente acuérdense que la zona clave a no romper de mediano a largo plazo son los 1717, que es el FIBO 61.8, pero muy fuerte y muy alcista, al menos de momento, indicadores iguales, MACD en compra por arriba de 0, un RSI en 73, y lo que tiene que ver con el estocástico también, ya en zona de sobrecompra en 91, tiene que corregir en algún momento, parecería que ahora lo está haciendo, pero si secándose la vela, ojo con esto, fíjense, esto indica que hay más fuerza compradora que vendedora, así que veremos a ver qué va pasando con el Ethereum. Y vamos con el último, que es Cardano. Cardano, antes sí de mostrarle un gráfico para que ustedes también lo puedan setear de un poco más corto plazo, pero Cardano también rebotando, fíjense, claramente a la EMA 200, yendo a romper la primera resistencia clave en los 1.50, y después sí tenemos por arriba 1.63, 1.89 y 2.45, que es el máximo que hizo de toda su historia Cardano, y la EMA de 200 que pasa por 1.15, y el 61.8 en 0.94, que la verdad que lo respetó bastante bien. Indicadores también, MACD en compra por arriba de 0, un RSI que llega a zona de sobrecompra, pero fíjense, ya en 65, purgando inclusive algún indicador. El estocástico sí, está en zona de sobrecompra, en 90, tiene que venir a corregir un poquito, al menos todas las criptos, me da la sensación, pero mejoraron. ¿Por qué? Porque hubo un rebote a la EMA 200 que, al menos lo técnico, ya va acompañando un poco el sentimiento, ¿sí?, que tenemos. Y vamos a ver, ahora sí, un gráfico que los voy a compartir de más corto plazo, ¿sí?, que esto tiene que ver con, lo vamos a ver en el Bitcoin primero, antes de Ethereum, y con esto ya vamos terminando, y voy a ver si hay alguna consulta en el chat. ¿Sí? Tuvimos, acuérdense, el boom alcista del 2020, ¿sí? Después de que hubo ruptura, fíjense, después nunca tuvimos un movimiento tan claro, que fue después de esta corrección de casi aproximadamente un 61% del Bitcoin, y después de ahí, obviamente después de la ruptura, tuvimos casi una subida de 749%, hasta que tuvimos, sí, esta gran corrección. Digo corrección porque fíjense que nunca se rompe la estructura de fondo alcista para el Bitcoin. Tendríamos que sí ir a otros periodos, pero vamos a tomar el segundo de referencia. Acá no tuvimos un 61%, pero fíjense, tenemos dos medias simples, acá no son exponenciales, una de 50 y otra de 21 periodos, que son periodos mucho más, que siguen más de cerca el precio, que también se puede usar para el corto plazo, ¿sí? Lo que acabamos de ver
es un gráfico de largo plazo, pero fíjense que después de haber roto esta zona, nunca vuelve a romper con tanta claridad, sí, la EMA de 50 al menos, que siempre fue soporte hasta que acá sí la rompió con claridad, y después sí, ahora que tenemos cruce de medias de la de 50 a la de 21, ni que hablar si nos vamos a Ether, para poner un ejemplo a Ethereum, ¿sí? A la red de Ethereum, a Ether, que, bueno, acá tenemos con un poco más de claridad esa ruptura, y teníamos inclusive una divergencia bajista que en el MACD, con el precio que la verdad que ya nos indicaba que se venían estos movimientos en el precio. Así que me estoy quedando sin tiempo, vamos a ir, les voy a compartir y voy a leer un poco los comentarios, están en el chat, y compartirles esta frase, ¿sí? Y agradecerles a todos los que están conectados, de Horner Ruggie, que es una inversora experta en Forex y conferenciante, que dice que si la relación riesgo-oportunidad no le parece buena, es que su contexto de trading tampoco es bueno. Otra de las cosas que tenemos que evaluar cuando vamos a operar es cuánto dinero estamos poniendo, qué riesgo estamos asumiendo por la operación, qué tan lejos de soporte estamos, y esto tiene que ver con eso, ¿sí? Acuérdense que esto es negocio, porque estamos poniendo también nuestro dinero, así que les dejo también esa reflexión, porque hay que estudiar y hay que analizar y aplicar un sistema en puntual para no ir al mercado, ¿sí?, ciego, ¿sí? Pues si no, estamos operando por las noticias, que es lo que nunca recomiendo, ¿sí? Recomiendo siempre tener un sistema, estudiar, seguir estudiando y obviamente compartir. Así que los leo, gracias a todos por conectarse, ¿sí? Néstor, bueno, bienvenido, es un poquito más tarde, pero perfecto. Si hay lugar para analizar Applied Materials, perfecto. Ahí, Marcelo, vamos a analizar Applied Materials, que creo que sí la había analizado en algún momento. El que quiera, tenemos tiempo todavía para analizar alguna otra más, así que si quieren, obviamente, van escribiendo en el chat, ¿sí? Vamos a sacar a la barra de volumen, porque bueno, este es un activo, vamos a verlo de largo plazo también. De largo plazo es un activo, bueno, fuerte, alcista, que también tiene sus periodos, ¿sí? Estos periodos de larga consolidación, inclusive bajista, pero es un activo muy fuerte a largo plazo. Fíjense, de 1980 a la fecha, con una estructura al alza muy clara, y ahora el timing es malísimo, porque estamos casi en máximos, no digo casi en máximos, pero estamos en máximos. Fíjense, trazamos un FIBO, el 38.2 nos queda en los 104,87 y en 78,84, ¿sí? Esta zona. Tenemos la resistencia en los 145,91. Esta es la primera resistencia, le está costando esta zona, pero tenemos al menos máximos y mínimos crecientes por el momento, ¿sí? Habría que monitorear esta zona y esperar alguna corrección, al menos a la media de 200 o niveles FIBO, para poder incorporarse, ¿sí? Si no, están lejísimos en cuanto a indicadores. MACD en compra, por arriba de 0, ¿sí? Un RSI ya arriba de 50 en 60, y un estocástico en zona de sobrecompra, esto es lo más negativo, en 87. Tendría que consolidar un poquito más, pero la realidad es que le está costando, esa es la realidad, le está costando, y estamos muy lejos del soporte. Es un activo muy fuerte a largo plazo, pero habría que esperar una corrección clara, ¿sí? Vanguard Information, un ETF, perfecto, lo vemos. Acuérdense, igual que los ETF, el ticker es BGT, si no me equivoco, Marcelo, me corregirás vos. Acuérdense, igual que los ETF, obviamente hay que ver la composición en puntual, ¿sí? La composición, estamos invirtiendo en gestión pasiva, más que otra cosa, pero también se lo puede ir siguiendo, al menos de mi punto de vista. Hay muchos analistas que dicen que no, que el gráfico no sirve para los ETF. Yo creo que sí. Yo creo que todo sirve, lo técnico siempre sirve, siempre se puede complementar, porque estamos viendo el precio. Si nosotros podemos discutir con cualquier analista, pero el precio es el precio, ¿sí? La EMA 200 va a estar siempre en el mismo lugar. Si hay determinados indicadores que, más allá que quizás no coincidamos que hay un doble suelo, por ejemplo, en esta zona, ¿sí? o algunas figuras chartistas, que es la parte subjetiva del análisis, sí, el precio es el mismo para todos, ¿ok? Así que eso ténganlo también en cuenta. En subida libre, acá tenemos un ETF muy fuerte, obviamente. Este, si no me equivoco, es de la tecnología de la información, donde tiene todos los que son activos relacionados a este sector, y bueno, obviamente le está yendo bastante bien. No tiene resistencias, la única la dejó, si no me equivoco, en esta zona, que habría que hacer un zoom, 4.17 aproximadamente, estamos en 4.16, así que es un claro mantener. No hay ningún deterioro a la vista de nada, así que muy fuerte, la verdad. Así que es un claro mantener. No sé si hay, bueno, inclusive fíjense, este es un detalle bastante interesante, porque tiene la media de 200 al alza, ascendente. Esto marca de que hay que comprar y demás. No, nos está inclusive indicando que la tendencia actual es fuerte, ¿sí? Si se va aplanando, se va curvando después de correcciones, ahí es donde hay que empezar a mirar, porque indica que la fuerza del precio está siendo un poco más, al menos se está reduciendo, ¿sí?
pero acuérdense que los indicadores van atrás del precio, no predicen nunca el precio. Tenemos que ver si hay máximos y mínimos crecientes en el precio, ¿sí? La acción del precio es lo principal, ¿sí? Los indicadores y las figuras, inclusive técnicas, a veces cuando entramos, ¿sí? Son un poco más secundarias. Así que no sé si quieren analizar algún otro activo, alguno más, alguien que esté conectado, ¿sí? Si no, creo que mucha información por el día de hoy, pero acuérdense del indicador hash rate. No sé si operan los que están conectados, las chinas, perfecto. ¿Sí? Ya vimos Alibaba, pero vamos a ver una que va a presentar ahora. Al que no vio Alibaba está en el resumen del video semanal, ¿sí? Un poco mejor explicado con sus fundamentales. Una que va a presentar resultados esta semana es Baidu, ¿sí? Que, a ver, tenía una estructura bastante clara, que fíjense, casi la cumple, hombro, cabeza, hombro, que si nosotros proyectábamos desde la ruptura de la neckline, ¿sí? Lo teníamos inclusive, lo tenemos un poco, tenemos que proyectar un poquito más por debajo, ¿sí? Teníamos, bueno, y nos diríamos muchísimo más por debajo, ¿sí? No tendríamos ni siquiera en esa zona, pero bueno, al menos veremos qué resultados presenta acá. Presentó volumen comprador aguantando la media 200 hasta que se pinchó. Esta es otra de las que también tiene, bueno, obviamente todas las chinas están teniendo problemas políticos. Hay que tener cuidado con estas compañías en general, al menos hasta que no pase un poco el ruido. Incluye Alibaba, claramente, aunque Alibaba es una tremenda empresa por los fundamentales que tiene. Rompió el FIBO 61.8 del impulso alcista, así que este impulso queda anulado, está más que claro, ¿sí? Y ¿sí? Ahora tenemos obviamente que esperar que mínimamente rompa el impulso bajista, ¿sí? Todo este último impulso que pasa por los 278,53 aproximadamente. Esta es la zona que debería romper Baidu, y sobre todo obviamente que ver qué pasa cuando va a retestear la EMA de 200. ¿Sí? Esto se aplica a todas las chinas. Fíjense inclusive la fuerza de NIO, que al menos NIO, que va a presentar resultados ahora, no, esperemos no quemarla, pero mantiene al menos las zonas de la EMA 200 a pesar de todo el ruido que estuvo habiendo en China. ¿Sí? Así que al menos les comparto comparto esta, que es una de las más relevantes de esta semana, que va a presentar también resultados. Y no sé si quieren ver alguna otra más, los que estén conectados. Si no, ya vamos terminando. Les dejé, acuérdense, el que no esté incorporado al grupo de Telegram, ¿sí? Que se pueda sumar. Lucas dice Spotify, vamos a ver Spotify, perfecto. Vamos a ver Spotify, que es otra que, bueno, viene sufriendo bastante, esa es la realidad. Estaba similar, fíjense, casi los gráficos parece que estamos viendo lo mismo, pero acá sí, ojo, porque tenemos el 61.8 en esa zona, en la zona de los 200, aproximadamente 216,37, esta zona, que al menos la está respetando bastante, que es el 61.8 del impulso bajista, pero tenemos una EMA 200 que cada vez se va curvando más, una EMA 50 ya apuntando a la baja. Ya fue a rebotar una vez, acá sí tenemos un deterioro porque yendo a rebotar después se volvió a poner por debajo, dejó un pequeño gap bajista en esta zona, dejó una pequeña vela de martillo, pero no termina de convencer. La verdad que si rompe esta zona, bueno, habría que salir disparado, porque acá tenemos recién otro primer soporte en 174,76, y de ahí sí a buscarla abajo, sí, evidentemente a esta zona, la zona de los 113,02. No, hay que estar, me da la sensación que quien tenga este activo y no haya entrado hace mucho, se puede esperar a que no rompa esta zona, pero si la llega a romper, bueno, claramente rompería inclusive este pequeño gap que había dejado en su momento, y esta es la zona de largo plazo, de acuerdo obviamente a la entrada de cada uno, ¿no? El que ya haya entrado acá arriba debería estar afuera, porque está perdiendo dinero y está abajo, inclusive de la línea tendencial de la M200, que es un poco lo que nos va marcando en la cancha del mercado. A veces lo más importante no es saber cuándo entrar, sino cuándo no estar en un activo, porque el que esté en este activo está perdiendo dinero. Esa es quizá con la expectativa de que se dé vuelta y eso pueda llegar a pasar nunca, esa es la realidad. Y después quizá cuando haya una mejoría clara, uno puede incorporarse con mucha más tranquilidad y bueno, el costo de oportunidad de estar quizá en otro activo un poco mejor que lo que está hoy Spotify, que hay muchos, esa es la realidad. Así que, bueno, muchas gracias por conectarse, nos vamos quedando sin tiempo, gracias por estar del otro lado, vamos hablando por el grupo de Telegram, que arranquen una gran semana, iremos siguiendo el mercado, como todas las semanas, y bueno, que arranquen una semana espectacular todos, ¿sí? Les mando un gran abrazo a todos. Gracias Lucas, Marcelo, Néstor, Juan, ¿sí? Que arranquen una excelente semana. Abrazo grande a todos. Chau, chau.